¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo, continuando con los temas sobre ácidos y bases. En este en particular voy a explicar qué es el famoso pH. Bueno, todo el mundo seguramente ha visto ese tipo de escalas, ahora que están estudiando ácidos y bases, y seguramente aún ni siquiera entienden qué es, ¿de acuerdo? Incluso, a lo mejor han visto la definición de pH, que dice acá, el pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Bueno, toda esta parte es cierto, ¿de acuerdo? El pH está asociado con esta gráfica, está asociado obviamente con su definición, pero vamos a intentar en este video profundizar e intentar que quede bien claro el concepto de pH. Bueno, para empezar, muchachos, deben saber que hay dos tipos de sustancias a las cuales nos vamos a hacer referencia. Unas van a ser las ácidas, digamos que es el equipo de las sustancias ácidas, y otro equipo sería el equipo de las sustancias básicas, ¿de acuerdo? Dos tipos de sustancias que se contraponen posiblemente en sus propiedades. Bueno, vamos a explicar entonces ahora sí, una vez que hicimos un pequeño preámbulo, vamos a explicar o recordar algunos conceptos que ya hemos visto en videos previos. Por ejemplo, te recuerdo que el agua solita se autodisocia. ¿Y qué es autodisociarse? Que solita va a reaccionar por sí misma y se va a desfragmentar, se va a romper, se va a fracturar en sus iones constituyentes. En este caso el H2O libera iones protones, es decir, iones H+, y iones hidroxilo o iones OH-. Por lo tanto, si yo tengo aquí moléculas de agua, eventualmente van a, repito, aparecer estos tipos de iones porque se van a romper, van a aparecer por aquí, van a aparecer por acá, obviamente en muy poca cantidad. Obviamente aquí las moléculas de agua abundan. Bien, bueno, pero ¿qué pasaba si al agua le agregábamos una sustancia ácida? Acuérdate que el agua, antes de que le agreguemos nada, tiene moléculas de agua en abundancia, tiene pocas moléculas, o no moléculas, pocos iones H+ o protones y pocos iones OH-. Si tú agregas una sustancia ácida, lo que va a pasar es que se va a fragmentar esa sustancia, es decir, se va a disociar, y por ende lo que va a pasar es que vamos a obtener una alta concentración de iones H+ o protones, ¿de acuerdo? Esta concentración de los rojitos, de los H+, va a aumentar debido a la sustancia ácida. Eso es lo que hace una sustancia ácida. De hecho, es la definición de Arrhenius. Por otro lado, una base lo que va a hacer aquí en el agua es que va a aumentar los negritos, es decir, va a aumentar los iones OH negativo. Y todo esto, muchachos, lo van a poder, o lo expliqué en su momento cuando vimos teorías ácidos-bases. Esto que está aquí es la carátula de un video que ya he subido a mi canal. Si no entiendes mucho de lo que acabo de explicar, aquí te lo explico al completo. Bueno, la constante del producto iónico del agua, ¿de acuerdo? Se define como Kw, donde Kw o K hace referencia a una constante y la W hace referencia al agua en inglés. ¿De acuerdo? Entonces la constante, repito, del producto iónico del agua es esta. Esa es su expresión matemática. ¿Qué significa? Para los que no conocen. Para empezar, muchachos, esta parte es igualita a esta parte. Son equivalentes. Ya que dijimos en videos previos que el H3O+, que es el ion hidronio, es equivalente al protón. Bueno, entonces esta multiplicación es una multiplicación de concentraciones. Cada vez que tú veas un corchete en química y tenga encerrado a una sustancia o un ion, una molécula, lo que tú creas, eso está representando concentración. Por lo tanto, eso se lee así como constante del producto iónico del agua es igual a la concentración de iones hidronio multiplicado por la concentración de iones hidroxilo, por ejemplo, y es igual a la concentración de los protones multiplicado por la concentración de, repito, los iones OH negativo. Sin embargo, como son equivalentes, vamos a manejar solo una para no manejar las dos, y en este caso vamos a manejar esta, es la más común y de hecho es la que he manejado. Repito, en mis videos previos he manejado el protón. Bueno, ¿qué significa, repito? Concentración molar de los iones H+ en el agua. Importante, muchachos, que entiendan que esta concentración es molar, no es normal, no son partes por millón, no es porcentaje peso-peso, es concentración molar. Y esta otra es la concentración molar de los iones OH negativo. Si yo multiplico las dos concentraciones, siempre debe ser un valor constante. A 25 grados centígrados, muchachos, se ha determinado en laboratorios, ¿de acuerdo?, que tenemos esos dos valores. Es decir, que si yo tengo agua, por ejemplo, como aquí mostrábamos. Si yo tengo un vaso con agua, ¿de acuerdo?, y lo tengo a 25 grados centígrados, estos dos valores van a ser igualitos. Dijimos que el agua por sí mismo tenía moléculas de H2O,
pero había pocas cantidades de protones y de iones OH menos. Entonces esa concentración, de acuerdo, que tiene cada uno de ellos en el agua es esta, y es muy pequeñita. Para los que no conocen la notación científica, esto que está acá, 1 por 10 a la menos 7, equivale a tener 0.6 ceros y luego un 1. Y fíjate que está en concentración molar. Bueno, si yo los multiplico, porque dice que la constante, ¿de acuerdo? Los debo multiplicar para encontrar la constante. Si yo multiplico estos dos valores, me va a dar este valor. Y este valor, muchachos, es un valor constante. El agua, ¿de acuerdo? A 25 grados centígrados siempre debe tener este valor de kW. Y aquí lo dice, independientemente de que se trate agua pura o de una disolución acuosa, es decir, esto que está aquí está aplicado para agua solita o agua acompañada de algo. Lo voy a repetir, independientemente de que se trate de agua pura o de una disolución acuosa de especies disueltas, la siguiente relación siempre se cumple a esta temperatura. Que esta multiplicación siempre tiene que dar este valor numérico. Siempre que la cantidad, la concentración, perdón, de protones es igual a la concentración de iones OH negativo, se dice que la disolución, perdón, acuosa es neutra. Siempre que estos dos son igualitos, se dice que la disolución es neutra. En una disolución ácida hay un exceso de iones H+, y de modo que la concentración de los protones es mayor que esta concentración. En una disolución básica, por otro lado, hay un exceso de iones hidroxilo, eso ya lo habíamos dicho, repito, con Arrhenius, por lo que la concentración de protones es menor que esta concentración. En la práctica, mucho ojo, podemos cambiar tanto la concentración de H positivo como de los iones OH negativo. Y tú dirás, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, pues si le agrego ácido al agua, voy a cambiar la cantidad de número de protones, va a aumentar. Pero si en vez de ponerle un ácido le pongo una base, lo que va a aumentar son las OH. Es decir, nosotros podemos en un laboratorio cambiar la cantidad de iones, ya sea de H positivos o de OH negativos, en esa disolución. Pero no podemos, mucho ojo, pero no podemos variar ambas de manera independiente. Es decir, yo las puedo variar, pero no ambas al mismo tiempo. Si ajustamos una disolución de manera que esta concentración es igual a esta, es un ejemplo, si yo, repito, tengo una concentración de protones igual a esto, entonces la concentración de OH debe cambiar a esto. Y eso es un despeje de la fórmula de KW. Dijimos que KW era la multiplicación de estos dos. Pues si paso dividiendo el protón, ¿de acuerdo? Me queda así. Dijimos que la KW siempre va a valer este que está aquí, que es 1 por 10 a la menos 14. Si yo lo divido entre el valor de los protones, en este caso de la concentración de protones, me daría la concentración de los OHs. Por lo tanto, muchachos, cuando yo multiplique este por este, me va a seguir dando este valor. Puesto que las concentraciones de los iones H+ y OH- en disoluciones acuosas con frecuencia son números pequeñitos, como ya vimos, por ejemplo, hace un rato les dije que 1 por 10 a la menos 7 era 0.00001. Como son muy pequeñitos, es difícil trabajar con ellos. Y apareció, afortunadamente, un hombre inteligente que nos ayudó a los químicos a resolver este problema. Se llama Søren Sørensen. Y este propuso en este año una medida más práctica denominada pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Es decir, chavos, que el pH es un artilugio que manejamos los químicos para ya no manejar concentraciones pequeñitas. Es decir, si yo saco pH, es decir, el menos logaritmo de esta concentración, nosotros podemos ya calcular números, ya digamos que van a estar en una escala pues normal, digamos en una escala de números que entendamos todos. La ecuación anterior es una definición establecida para tener números convenientes para trabajar. Esa es la razón de trabajar con el pH, muchachos, que vamos a trabajar con números más convenientes. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración de ion hidrógeno, las disoluciones ácidas y básicas a esa temperatura se identifican por sus valores del pH como sigue. Es decir, muchachos, si yo tengo una disolución que es ácida, la concentración de protones va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Pero uno pensará, híjole, ¿cuánto será mayor que 1 por 10 a la menos 7? Bueno, esa parte la quitamos, o ese problema lo quitamos utilizando pH. Podemos decir que una disolución ácida tiene un pH menor a 7, ¿de acuerdo? Es decir, que la concentración es alta de protones. Si yo sé que el pH está por debajo de 7, yo sé que la disolución tiene una concentración alta de protones. Así de sencillo.
Ahora, si una disolución básica, ¿de acuerdo? Para que yo tenga una disolución básica, el número de protones, es decir, la concentración de protones, debe ser menor que 1 por 10 a la menos 7. Para el que no tenga idea, no importa, está el pH aquí y el pH debe ser mayor que 7. Si mi pH es mayor que 7, tengo una concentración baja de protones y por lo tanto tengo una disolución básica. Y para disoluciones neutras, la concentración de protones dijimos que tenía que ser igual a este valor y que es igual a la concentración de iones OH-. En este caso tenemos un pH de 7. Y con esto ya tenemos una escala, muchachos, conveniente para decir si una solución es ácida o es básica o incluso neutra. Si está, por ejemplo, el pH de una solución me da por debajo de 7, yo puedo decir que asumir con toda seguridad que es un ácido. Si el pH es 7, yo puedo decir que la solución es neutra. Y si yo tengo que el pH es mayor que 7, yo sé con seguridad que es una solución básica. Así de sencillo. Observe que el pH aumenta a medida que la concentración de protones disminuye. Es probable que algunas veces se nos proporcione el valor del pH. Bueno, aquí nos van a explicar en ese texto qué pasa si yo conozco el pH. Pues si yo conozco el pH ya puedo hacer algunos cálculos. Bueno, ¿qué cálculos? Si yo conozco el valor de pH de una disolución y se nos pide calcular, por ejemplo, la concentración de protones, en este caso necesitamos obtener el antilogaritmo de la ecuación anterior que vimos, la del pH, como sigue. Es decir, muchachos, acuérdense que esto no lo vamos a usar porque no usamos el ion hidronio, sino que usamos el ion de H+ o el protón. En este caso, el protón sería igual a 10 a la menos pH. Todo esto es por las propiedades de los logaritmos. Esta fórmula, repito, es importante. Con el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido de una disolución se obtiene una escala de pOH, análoga a la de pH. Así definimos el pOH como pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH. ¿Qué significa esto, muchachos? Que el pH, digamos que es una manera o un artilugio que manejamos para trabajar sustancias ácidas o básicas o identificarlas, pues es una manera. Otra manera es, en vez de trabajar con H positiva, es trabajar con OH negativa. Y si trabajáramos, por ejemplo, con OH negativa, no diríamos que es pH, sino que es pOH. Digamos que eso es equivalente al pH. Si tenemos el valor de pOH, imaginemos que lo tengamos, de una disolución y se nos pide calcular la concentración del ion OH-, podemos extraer el antilogaritmo de la ecuación, esta que está aquí, como se muestra a continuación, y por lo tanto, muchachos, esta concentración de iones OH negativo sería igual a 10 a la menos pOH, que es igualita a la que dijimos, pero de H positivo. Es 10 a la menos pH y aquí es 10 a la menos pOH. Y aquí es donde viene la parte de matemática que a lo mejor de repente cuando van viendo en un libro o lo ven en otro video dicen, chispas, eso no lo entiendo. Bueno, aquí realmente no hay tanto problema. Ustedes tienen que enfocarse más que nada, más que en las matemáticas, tienen que enfocarse en digamos que en la finalidad de lo que queremos mostrar como química, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vienen las matemáticas, abusado. Ahora, al considerar otra vez la constante de producto iónico, es decir, si yo recuerdo, tenemos que Kw tiene que valer esto y además tiene que valer la multiplicación de esos dos. Al tomar el logaritmo negativo en ambos lados, obtenemos lo siguiente, es decir, si yo le aplico logaritmos a toda la ecuación, es una propiedad de logaritmos que seguramente en alguna materia de matemáticas se lo van a mostrar o ya se los mostraron. Pues si tengo un producto, hay una regla que dice que si tengo un producto y yo quiero sacar el logaritmo, lo que voy a hacer es sumar los logaritmos. Es decir, si yo tengo H más por OH menos, cuando yo aplique el logaritmo va a quedar así, logaritmo de la H más el logaritmo de la OH menos. Es lo que está diciendo. Le aplico el logaritmo a esta parte, ¿de acuerdo? Es decir, que le aplico el logaritmo a toda la ecuación y me queda esta expresión. Por lo tanto, si yo hago un poco de matemáticas, me queda que menos log de H más es menos el log de OH menos es igual a 14. Acuérdate que aplicamos logaritmos negativos. Aquí, muchachos, hay un error de dedo en el libro. Este negativo que está aquí, muchachos, debe estar por fuera del paréntesis. Es como un dato cultural. Este negativo va aquí afuera. Por eso queda aquí negativo y queda negativo acá. Porque menos por más da menos y menos por más también da menos. Bueno, si yo saco el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, que en un momento voy a mostrar cómo trabajar con la calculadora. Si yo aplico ese menos logaritmo me da 14. Por lo tanto, muchachos, ya dijimos que este, que es este, ¿de acuerdo? Y este es el anterior, el que mostré aquí, acá, ¿de acuerdo? Si yo sustituyo estos dos logaritmos por sus equivalencias, es decir, por pH y pOH, me queda esta ecuación. Y esta ecuación es muy importante y es la finalidad de, digamos que las matemáticas aplicadas en este video.
Las matemáticas lo que estaban buscando es que tú sepas que el pH más el pOH siempre te tiene que dar 14. ¿De acuerdo? Y ya con esto agregamos una nueva fórmula a nuestro sistema de fórmulas. Ha usado esta, adóptala. Bueno, vamos a practicar el uso de la calculadora. Aquí tenemos una expresión que dice que ¿qué pasaría si yo tengo la concentración de protones? Bueno, si la concentración de protones es igual a esto, y te lo dejo expresado de dos maneras diferentes. Uno con notación científica y otro como a lo mejor le gusta más a los alumnos, que es con decimales. Bueno, ¿qué pasa si me dan esta concentración? ¿Cómo puedo yo calcular el pH? Bueno, el pH es igual al menos logaritmo de esta expresión. Y para ello recurrimos a la calculadora. Y ya tenemos aquí nuestra calculadora. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar entonces esto que está acá, que es menos. El menos logaritmo aquí se pone, muchachos. Este que está aquí, este menos, es el que se usa para poner esta expresión. Hay algunos que lo ponen con esta. Puede ser que esto que está aquí les cause problemas. Mejor trabajenlo con este menos. Menos el logaritmo es este botón. Y le ponemos en este caso, vamos a poner si quieren esta que es con notación científica. 1 exponente menos 7. Así se escribiría 1 por 10 a la menos 7. Ese es el botón para poner por 10 a la algo. Y cerramos el paréntesis y le damos igual. Y obtenemos que este valor nos da 7. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Este valor nos dio 7. Bueno, vamos a hacerlo de la otra manera. ¿Qué pasa si yo quiero poner entonces menos log y pongo de 0 punto? Y como es por 10 a la menos 7, tiene que haber 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y luego 1. Cerramos paréntesis y le damos enter y nos da que es 7. ¿Qué significa? Que obtenemos lo mismo, ya sea que lo pongas con notación científica o que lo pongas con decimal. Segundo ejemplo. Ahora la concentración es esto, ¿de acuerdo? Y si la concentración es todo esto que está por aquí, que es 1 por 10 a la menos 14, vamos a calcular así el pH. Y en este caso, si lo calculamos sería menos log de 1 por 10 a la menos 14. Aquí le pongo menos 14, ¿de acuerdo? Y le damos igual y eso nos da 14. Por lo tanto, aquí ya obtenemos el pH. Una de las ventajas, bueno, no una de las ventajas, la ventaja total de manejar pH, muchachos, es que vamos a evitar trabajar con decimales muy grandes, en este caso que es un número muy pequeñito, pero tiene muchos números, ¿de acuerdo? O también vamos a evitar trabajar con notación científica como tal. Ahora el pH, ¿de acuerdo? Fíjate cómo ya tengo un valor de 14, aquí tengo un valor de 7. Son números más accesibles. Tercer ejemplo, aquí en este caso, si esa es la concentración, lo escribimos aquí, sería menos log de 0.001, voy a usar aquí en este caso los decimales, le damos igual y eso nos da 3, ¿de acuerdo? Quiere decir que el pH vale 3. Por último, muchachos, tengo esto, otra opción para calcularlo. Hay gente que de repente no hace menos log y pone la respuesta, sino que hace esto, por lo menos yo lo hago. Pongo, por ejemplo, 2.5, ¿de acuerdo? Por 10 a la menos 11. Ya escribí esto, ¿de acuerdo? 2.5 por 10 a la menos 11. Le doy igual. Y la calculadora lo ha registrado. Ahora le aplico menos log de la respuesta. Aquí dice the answer. Es la respuesta. Bueno, menos log de la respuesta que ya había calculado. Y ahora sí me da 10.6. Que es otra manera de haber calculado esto. ¿De acuerdo? Otra manera completa. 10.6. Ahí está. 10.602. 10.602. Ahora bien, ¿qué pasa si me dan el pH? ¿Cómo hago para encontrar la concentración de iones? En este caso, si me dan el pH, para encontrar la concentración tengo que hacer 10 a la menos pH. En este caso, ¿cómo se pone? Bueno, muy sencillo. Ponemos 10, ¿de acuerdo? Y aquí hay un botón que dice X a la algo. Es ese sombrerito. Este botón X a la algo es ese sombrerito. 10 a la, en este caso, menos, porque es menos pH. El pH es 4, menos 4. Acuérdate que el menos, muchachos, es este. Solo cuando vas a restar le pones este, pero el menos en una expresión se pone con este. Menos 4. Cerramos el paréntesis y le damos igual. Y me da .0001. Ahí está. Esto que está aquí, esta concentración me da .0001. Acuérdate que el corchetito significa concentración. Tiene que estar en molar. Ahora, ¿qué pasa si me dan 12.8? Pues lo mismo. 10 a la 12.8. Le damos igual y esto me da... Bueno, perdón, me faltó aquí el negativo. Hay un error mío acá. Me faltó el negativo. A la menos 12.8.
Y ahora sí, me da 1.5848 por 10 a la menos 13. Esto que está aquí es lo que yo, al menos lo que me dio a mí, ¿de acuerdo? 1.5848 por 10 a la menos 13. Sería la concentración de protones. Fíjate que este pH de 12.8 dice que la solución, como está arriba de 7, es básica. Y si es básica, hay muy poquitos protones. Por eso la concentración es muy pequeñito. Este número significaría 0.000 y así hasta tener 12 ceros y luego tener este número. Bueno, una vez que ya entendimos del por qué el pH es útil en la vida de un químico, por ejemplo, ya podemos nosotros ahora sí utilizar o entender este tipo de gráficas o este tipo de escalas. Si yo tengo un pH de 0, lo que me está indicando básicamente es que tengo un pH muy ácido. Y si tengo un pH de 14, tengo una sustancia sumamente básica, ¿de acuerdo? Y fíjate cómo incluso nosotros como científicos ya hemos diseñado, por ejemplo, escalas de colores. Ya ahora hay indicadores como la fenoftaleína o el rojo de metileno o el azul de metileno, que ya nosotros ya podemos controlar incluso el pH, o lo podemos medir, de manera de manera cualitativa, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya por colores, por una escala de colores podemos definir, en este caso, también los ácidos y las bases. Pero lo mejor es hacerlo, repito, cuantitativamente, es decir, con números. Y si te fijas, acá hay algunos ejemplos de sustancias que son ácidas y básicas. Por ejemplo, la batería o el contenido de una batería, ¿de acuerdo? Es completamente ácido. El limón es ácido. Lo que está dentro de nuestro estómago, es decir, el jugo gástrico es ácido. El vinagre es una sustancia ácida. El tomate es una sustancia ácida. El café es una sustancia ácida. De hecho, muchos adultos, cuando van al nutriólogo, a veces se lo quitan porque les está causando gastritis. Tenemos igual que la leche es un poco ácida. Tenemos que el agua es neutra, o en teoría debería ser neutra. Tenemos que la sangre ya tiene un poco de grado de basicidad. Si hablamos del bicarbonato de sodio, también es básico. Los antiácidos, ¿de acuerdo? También son básicos, por ejemplo, el Melox o por ejemplo, el Pepto-Bismol. Si hablamos del jabón o si hablamos de una solución de amonio, por ejemplo, ahorita que están muy de moda las sales cuaternarias, bueno, son soluciones que son básicas. Si hablamos, por ejemplo, del cloro o de la sosa cáustica, ¿de acuerdo? Todo esto ya está puesto en una escala porque ya se han determinado sus valores. Bien, muchachos, ya para estar cerrando casi el video, les presento aquí cómo en el laboratorio se puede medir el pH. Una manera es utilizando el pHímetro, como se le conoce comúnmente, o el potenciómetro. Bien, el potenciómetro es un aparato el cual tiene unos electrodos, se sumergen en la solución y nos reporta mágicamente el valor de la concentración. En este caso no es el valor de la concentración, nos reporta el pH, pero como asociado a la concentración de protones que hay por acá, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, ya voy a finalizar el video, pero les quiero dejar un resumen de las fórmulas importantes. Es necesario que las tengan, que las usen. Bien, aquí les dejo las fórmulas que vimos en el video. Apúntenlas porque en los próximos videos, es decir, cuando veamos ejercicios, ¿de acuerdo? En el próximo video vamos a utilizar cada una de esas fórmulas. Nos vemos, muchachos, saludos.